Dice, Buen día, buen día. Bien, mientras sigan ingresando sus compañeros. A ver, ¿ustedes cómo están con el Moodle? ¿Ya tienen todos sus usuarios y sus contraseñas, jóvenes? ¿Ya están con usuarios y contraseñas? sí, Lice. Sí, Lisa. Sí, ya están pudiendo ingresar, ¿no es cierto? Sí, dígame. Sí, dice, Ya, vamos a partir de la próxima semana, sí, jóvenes, ya vamos a empezar a hacer algunas prácticas. Lo que estoy viendo es cómo organizarles, porque ustedes seguramente, bueno, en clases presenciales era más fácil organizar, ¿no es cierto? Por grupos, hacía grupos de a tres, dependiendo de la cantidad de estudiantes que éramos. ¿Sí? Ahora somos 30, bueno, estamos 35, ahorita vamos a actualizar la lista. Voy a llamar lista, vamos a actualizar la lista. ¿Ustedes tienen algunos grupos, han hecho entre ustedes, han hecho grupos? ¿Tienen grupos o no? No. No, No. tiene, es medio No. complicado. En clases presenciales es más sencillo, ¿no es cierto? Ahí en la aula se hacen grupos, ¿sí? Pero aquí medio complicado, ¿no es cierto? No tienen sus números telefónicos, es medio un poco complicado hacer grupos, digamos, ¿no? Para darles prácticas y hagan grupos. No, entonces, a ver, vamos a ver, la próxima semana ya vamos a hacer prácticas, jóvenes, vamos a ir ganando, como ya les había explicado, ¿no es cierto? Vamos a ir ganando unos puntos, es importante, 15 puntos en prácticas, ya les había adelantado, yo voy a preguntarles, sí, les voy a lanzar una práctica en el Moodle, ustedes lo van a recuperar y van a responder, ustedes pueden sacar una foto por PDF y mandarme, ¿sí? Al mismo Moodle, a la tarea, ¿no? Entonces, vamos a ir así acumulando nota para el primer parcial. Son 15 puntos de prácticas que tenemos para el primer parcial. Dependiendo. A veces hago valer 20%, ¿sí? 20 puntos. Sobre 100% estoy hablando. ¿No? Les había dicho en la primera clase, sobre el 100% yo califico. De ahí se saca un porcentaje y el 35% va a la nota, ¿no? Después vamos a aclarar esto un poquito más. ¿No? Entonces, a veces hago valer las prácticas 20% sobre 100, ¿no? Y el examen que hacía valer 70% bajo a 65%, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo cuántos trabajos hagamos para el primer parcial. Pero ya tenemos bastante material para hacer prácticas y hacer ya la próxima semana, ¿sí? Yo creo que la próxima semana ya vamos a empezar a hacer prácticas para que me vayan mandando y vayamos acumulando puntos, vayamos ganándonos puntos, ¿sí? Porque es importante eso, ¿ya? Y vamos a tratar de organizar o va a ser individual, vamos a ver cómo va esto. Bien. A ver, voy a llamar lista, jóvenes, para ver, seguramente algunos no están en esta lista que la he impreso, se han inscrito después. A ver, atiendan a la lista, jóvenes, por favor, activan su micrófono para decir presente, ¿no? Vamos a ir con calma. Michelle, ¿está Michelle, Alexandra, Fidel? Presente, Licen. Ya, está bien. Fabricio, Paul, presente, dice. ya, está bien. Héctor Alata Aguilardo, ¿está? Siguen entrando sus compañeros. Vamos a seguir aceptando. ¿No está Héctor? Brisel Anaí, ¿está? Brisel Anaí. Aquí. Ya, está bien. Kevin Valderrama. Presente, Lice. Ya. Erwin Caberos. Presente. Ya. González Erwin Caberos me ha dicho presente, ¿no? Está bien, está bien. Paola Camacho. Presente, Licen. Ya. Melanie Choque. Melanie está. Melanie Choque. Después, aquellos que están ingresando tarde o no lo estoy llamando porque vamos a actualizar la lista, después vamos a arreglar, ¿ya? Helen Cuaquira. Presente, Lice. Ya. Melvi Herrera. Presente, Lice.
Presente, Lice. Eliana Escobar. Presente, Lice. Ya. Aileen Joana. Aileen Joana está. Figueredo, creo que es su apellido. No. Alexis Derek. Presente, Lice. Ya. Kevin Franco. Presente, Lice. Reina Huayca o Huanca. Presente, licenciado. Ya. Sergio Ibarra. Presente. Ya. Joel James. ¿Está Joel James? Jiménez. Presente, Lice. Ya. Araceli. Presente, licenciado. Ya. Joel Paiwasi. Joel Jiménez es. Presente, Lice. Ya. Natalie Solaine. Presente, Lice. Gonzalo Joan. Mamani. Presente, Lice. Ya. Noemí Mamani Canaviri. ¿No está? Presente, Noemí. Lice. Noemí, ya. Giovanna, Presente, Lice. está bien, está bien. Giovanna Marquina Gutiérrez, Presente, Lice. ya. Maribel Rojas Corani, Presente, licenciado. Limber Santana Ramírez, Presente, Lice. ya. Yasmín Saunero Torres, Presente. Jeffrey Subirana Villarruel. Jeffrey está, Presente, Lice. ya. Sí, presente. Está bien. José Luis Tarqui, Presente, Lice. ya. Cintia Toledo, Presente, Lice. ya. Rosa Iselda, Presente, Lice. Dafne Trujillo, Presente, Lice. Yesenia, Presente, Lice. Kevin Vázquez, Presente, Lice. Neida, Presente, Lice. Luis Antonio, Presente, Lice. Gisela Ceballos, Presente, Lice. Nicolai, Ayrton Nicolai, Cerda Ayrton Nicolai está. ¿A quiénes no he llamado, jóvenes? A mí, Lice. A ver, uno por uno, por favor. Apellido y nombre. Primer apellido y Choque. nombre. Choque Ya. Pinto Marisol. Choque Pinto Marisol. Marisol. Sí. Ya. ¿Alguien más? Igual, Yo- faltó. Yo, Valdezama. Co- Dale, primero tú. De uno en Coca uno. Pozo, Coca Pozo Sara. Ya, Sí. Coca Pozo Sara. Ya, ¿alguien más? Yo, licenciado. Ya, de uno en uno. Valdezama, Arauco. Valdezama Arauco. Ariel, ¿no? Sí. Gonzalo Ariel. Ya, otro. Yo, licenciado. Aguayo García Bismarck. Ya, Aguayo Bismarck. Otro. ¿Alguien más? ¿Nadie más? A mí me falta. Liliana, ¿qué es? ¿Tu apellido? Mamani. Mamani Liliana. ¿Estás en listas? Ajá. Sí. A ver, un segundito. No, ya, estás nueva. Ya, está bien, Liliana Mamani. ¿Alguien más?
¿Nadie más? Bien. Si es que alguien va a ingresar tarde, algo, vamos a, nomás después al final de la clase me dicen, o si alguien no está en listas, vamos a ir modificando esta lista que hemos impreso la anterior semana, ¿sí? A ver, bien, jóvenes, vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos estado hablando la última clase, vale decir, la anterior semana, y esta partecita que es sumamente importante, ¿sí? Que tomen en cuenta bien, porque de aquí por lo menos 2 preguntas entra al examen de estas divisiones de la economía, por lo menos 2 preguntas al examen, ¿sí? Estamos diciendo que la economía se divide en 3, ¿sí? Estas 3 divisiones tiene la economía, ¿sí? Economía descriptiva, teoría económica y política económica, ¿ya? La economía descriptiva describe realidad económica que están dando en el país, ¿sí? O en los países, mediante la observación, cualquier realidad económica que está dando en el país, ¿sí? Sobre empleo, sobre importaciones, exportaciones, sobre el crecimiento del PIB, sobre la inflación, cualquier indicador o variable macroeconómica que deseamos analizar y nos dé la economía descriptiva nos muestra eso, ¿no? Describe una determinada realidad. Una vez que se ha descrito esa realidad, una realidad concreta, eso nos sirve a la teoría económica y es donde se formulan. Hemos dicho, teorizamos esta realidad que nos proporciona la economía descriptiva, la teorizamos y donde se formulan modelos, principios, leyes, etc. Habíamos hablado también en la anterior clase de eso. Una vez que se ha teorizado esta realidad y se va a hacer un modelo, o una norma, o un principio, o una ley, entonces se va a las políticas económicas, ¿sí? Toda esa realidad que se ha teorizado y se está queriendo hacer una ley, entonces va a la política económica y las políticas económicas, ¿qué había sido? Las políticas económicas son lo que hacen los gobiernos para regular, demarcar una economía, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, fundamental eso, ¿sí? Y habíamos dicho que esta política económica tiene objetivos, ¿no? Se supone que todo lo que hace como política económica los gobiernos es para regular una economía, ¿no? Si está en crisis la economía, hay desestabilidad económica, hay recesión económica, estabilizaremos primero la economía para luego desarrollar esa economía, ¿sí? Entonces hay ciertos objetivos que los estados buscan con estas políticas económicas, ¿sí? O los gobiernos buscan con estas políticas económicas. Y hemos visto, ¿no? Hemos dado muchos ejemplos de políticas económicas que han dado en los últimos años los gobiernos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, aquí estamos explicando desde la economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. Ahora, de estos objetivos económicos sumamente importantes, ¿sí? Por eso estoy recalcando esta partecita más para que tengan en cuenta muy, muy, muy especial esta parte, porque les estoy diciendo que por lo menos de 2 a 3 preguntas de esta parte entran, ¿sí? De las divisiones de la economía, de los objetivos de la política económica, de los objetivos de la estabilidad económica, ¿sí? Entonces estamos diciendo que las políticas económicas tienen 3 objetivos importantes, ¿ya? Uno, que es uno de los objetivos que todos buscan, ¿no es cierto? Todos los gobiernos buscan, ¿sí? Desarrollar la economía, ¿sí? Fundamental. Porque ¿qué significa un desarrollo económico? Mejores condiciones para todos los habitantes de un país, ¿no es cierto? Para todas las personas de un país, para toda la población, ¿sí? Mejores condiciones. ¿Y qué significa mejores condiciones de vida? Que todo el mundo tenga trabajo, ¿sí? Tasas de desempleo que sean bajísimas, bajísimas, ¿sí? Que todo el mundo tenga acceso a la educación, que todo el mundo tenga acceso a la salud, que buen porcentaje de la población tenga servicios básicos, ¿sí? Entonces, ahí son variables que miden el grado de desarrollo de un país, ¿no? Que el país esté industrializado, que el país industrialice, transforme su materia prima y no lo exporte como materia prima para luego después importar como otros productos finales, ¿sí? Entonces, de esa forma se puede desarrollar la economía o decimos que un país está desarrollado, ¿no? Uno de los objetivos fundamentales, ¿sí? El otro objetivo es la estabilidad económica, habíamos dicho, ¿no? La estabilidad económica, fundamental también,
¿no? Para desarrollar una economía, primero tendríamos que estabilizarla, ¿no? Si tenemos desequilibrios en una economía, hay recesión económica, la economía está inestable, ¿sí? Hay tasas de inflación altísimas, ¿sí? Tasas de desempleo pero altas, y entonces tendríamos que estabilizar, ¿no es cierto?, la economía. Si una vez que la estabilizamos una economía, podemos desarrollarla, ¿no es cierto? Entonces, para estabilizar una economía, ¿qué es la inflación? Estamos diciendo el alza de los precios, ¿no es cierto? El alza constante de los precios, tasas de inflación altas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Estabilizar los precios. Bajar las tasas de inflación a lo mínimo posible. ¿Sí? Lo mínimo. Pues siempre hay en los países tasas de inflación, pero son pequeñas. 0.5, 1.5, ¿no es cierto? Los precios suben en esos porcentajes. La inflación es de ese porcentaje. Entonces estabilizaremos primero los precios para luego estabilizar la economía. Daremos empleo a todas las personas que tengan empleo, ¿sí? Las tasas de desempleo sean lo más pequeño posible, ¿no? Y además, en nuestras exportaciones e importaciones haremos un equilibrio, ¿no es cierto? Lo óptimo sería que nuestras exportaciones sean mayores a nuestras importaciones, ¿no es cierto? Porque si nuestras exportaciones son más grandes que nuestras importaciones en términos monetarios, quiere decir que hay ingreso de divisas al país, y no por lo contrario, ¿no? Si nuestras importaciones son mayores a nuestras exportaciones en términos monetarios, quiere decir que hay una fuga de divisas, ¿no? Del país hacia otros países. Y eso es el problema que les había dicho, el gran problema de los países que tenemos recursos naturales que podemos procesar, importamos nuestros recursos naturales, nuestra materia prima, y no lo podemos procesar, porque no somos un país industrializado. Lo fundamental es industrializar nuestra materia prima, ¿sí? En productos, en bienes finales que vaya directamente al consumo de la población, ¿sí? Para satisfacer las necesidades de la población e incluso poder exportar bienes finales, ¿no? Sumamente importantes, ¿sí? Entonces tratar de que si estamos en desequilibrio, nuestras importaciones son mayores, entonces trataremos de equilibrar, ¿sí? Pero lo óptimo sería que sea una balanza comercial positiva, ¿no? ¿Sí? Que nuestras exportaciones sean mayores a nuestras importaciones. Otro objetivo. Jóvenes, por supuesto que hay varios objetivos de las políticas económicas, pero no estamos viendo tres de los más importantes, ¿sí? Ya hemos visto dos, el desarrollo económico y la estabilidad económica. El otro objetivo es la eficiencia distributiva, ¿sí? Distribuir de forma eficiente los recursos o la riqueza que tiene el país, la riqueza nacional, en las diferentes regiones, ¿no? En los diferentes estamentos de la población o de la sociedad, ¿sí? Entonces, esa eficiencia distributiva va a disminuir las desigualdades que puede haber en una población, ¿no es cierto? Las desigualdades que puede haber al distribuir esa riqueza nacional, ese ingreso nacional que tienen los países. Entonces tenemos que distribuir en forma solidaria, tenemos que distribuir equitativamente. ¿Y cómo distribuye el gobierno eso? De acuerdo al número de habitantes, ¿no es cierto? De acuerdo a las necesidades. Hay departamentos que somos productores de hidrocarburos, ¿no es cierto? Gas, petróleo. Entonces nos dan el IDH un monto de dinero a todos esos departamentos. Pero también de ese porcentaje sacan un porcentaje para aquellos departamentos que no son productores de hidrocarburos, ¿no? Como solidaridad, digamos así. Entonces está distribuyendo la riqueza equitativamente, se está tratando de distribuir equitativamente a todas las regiones, ¿no? Entonces, fundamental eso, ¿sí? Fundamental eso. Estos tres objetivos. Generalmente pregunto, mencione los tres objetivos de la política económica. O les digo, mencione los tres objetivos de la estabilidad económica, de esta estabilidad económica. Y ahí tienen los tres objetivos. No estamos poniendo, estamos hablando, ¿no es cierto? Pero yo lo he puntualizado aquí, ¿sí?
Entonces, cuando se dice mencionar, se menciona. Si se dice explique, tendrán que explicar un poco de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Y de lo que tienen aquí en el documento que yo siempre subo al Moodle, ¿ya? Después, estas políticas económicas económicas es lo que hace el Estado. Tiene instrumentos, ¿sí? ¿Con qué? ¿Con qué van a hacer estas políticas económicas? ¿Cómo van a regular estas políticas económicas? ¿Sí? Entonces, hay ciertos instrumentos de política económica, ¿sí? Que habíamos visto y habían sido 3. Ahí está, instrumentos de política económica. ¿Cuál son? De aquí también sale otra pregunta, jóvenes. Por eso estoy diciendo, de toda esa parte de las divisiones de la economía, de 2 a 3 preguntas salen del examen. Digamos, de las 8 o 6 o 7 preguntas que le haga, por lo menos 2 o 3 preguntas sale de este tema, de esa parte de divisiones de la economía, ¿no? Entonces, los instrumentos generales de la política económica son los instrumentos monetarios, ¿no es cierto? Los que regulan, ¿sí? La moneda, el dinero, ¿ya? En cuanto se refiere a su contracción o expansión, ¿no? Hay una regulación, ¿sí? Entonces, con mencionar esta parte ya está definido, digamos, los instrumentos monetarios. Después, los instrumentos fiscales que se aplican a las finanzas públicas, dice. O sea, incluye a todos aquellos gastos que tienen los gobiernos y a todos los ingresos que tienen los gobiernos, ¿no es cierto? Por eso hemos puesto aquí ingresos y gastos gubernamentales. Ya habíamos hablado de esto en la anterior clase, ¿sí? ¿Por qué conceptos los gobiernos tienen ingresos? El Estado, ¿por qué conceptos tiene ingresos? El Tesoro General de la Nación, ¿por qué conceptos tiene ingresos? Como también del Tesoro General de la Nación salen los gastos, ¿no es cierto? Entonces hay ingresos y hay gastos, habíamos hablado de eso. Y también, si el gobierno, ya les he dicho, hay una brecha fiscal, ¿sí? Actualmente en el país tenemos una brecha fiscal, un déficit fiscal. Déficit significa que hay pérdida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que se está gastando más de lo que se está, que los ingresos, los gastos son mayores a los ingresos, ¿no es cierto? Hay un déficit fiscal, hay una brecha fiscal entre ingresos y gastos. Entonces, el gobierno trata de esa brecha fiscal, de tratar de reducir, ¿no es cierto? De contraer, de que sea lo más pequeño posible. Y para eso aplican políticas fiscales, como el crear impuestos, por ejemplo, ¿sí? O por el lado de los gastos, ¿no? Pero generalmente que los gobiernos quieren aplicar impuestos, ¿no? Y ese es el nuevo impuesto que les había dicho a la riqueza que se ha creado, ¿no? Iba a ser un ingreso extra para el Estado, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto hay políticas económicas, fiscales, que van a tratar digamos, de recaudar más dinero, más fondos para el Estado, para el Tesoro General de la Nación, ¿no? O gastar menos en algunos aspectos, ¿no es cierto? Tratar de gastar lo menos posible en algunas cosas, ¿sí? Bien. Y los instrumentos cambiarios que es aplicable a la moneda nacional o extranjera, ¿no es cierto? Nosotros con el tipo de cambio, con el dólar, por ejemplo, estamos 6.96, ¿no es cierto? Entonces, a veces es estático ese tipo de cambio, puede ser flexible también ese tipo de cambio, ¿sí? De acuerdo a lo que haga el gobierno, ¿no es cierto? A lo que diga el gobierno, a lo que no imponga, ¿no? Como político, ¿no? Diga, bueno, la tasa del tipo de cambio de la moneda del dólar va a ser tanto, ¿sí? Fijo, un tipo de cambio fijo, no flexible, ¿ya? Bien, habíamos visto que la economía y la política se interrelacionan, ¿no es cierto? Se interrelacionan, ¿sí? La economía, que por lo general está subordinada a la estructura política que tienen los países, ¿no? Y habíamos puesto ejemplos, ¿no? Ahora es un gobierno, la sigla que está, o el partido que está en función de gobierno, más movimiento al socialismo. Seguramente aplicará políticas, digamos, económicas de esa tendencia, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a ver en el último capítulo. ¿Qué características tiene el capitalismo? ¿Qué características tiene el modo de producción socialista? ¿Sí, no es cierto? De modo general, también lo vamos a profundizar. La especialización productiva, entonces cada empresa se especializa en determinados
productos que van a producir para la satisfacción de las necesidades de la población, ¿no? Los diferentes bienes y servicios, ¿sí? Entonces, se organizan de una buena manera y que buscan ventajas que hagan atractiva su actividad, ¿no? Su producción, ¿sí? Bien. Y después habíamos visto las empresas y las familias. Las empresas son las que proporcionan bienes y servicios, las que producen bienes y servicios para el consumo de las familias, que es un sector bien importante en un sistema económico, ¿no es cierto? Porque las familias también son llamadas unidades de consumo, porque son las consumidoras, ¿no? Las familias, ¿sí? Con eso habíamos quedado la anterior clase, jóvenes. Ahora lo que les había dicho que vamos a entrar al tema 2, ¿sí? Este tema 2 lo vamos a ver si terminamos la próxima clase más o la primera clase de la próxima semana, porque tenemos que entrar al tema 3, que es un poquito más práctico, ¿sí? Nada complicado. La parte microeconómica vamos a hacer, ¿sí? La parte microeconómica. Les había dicho que la microeconomía en las primeras clases, la economía está dividida en dos, ¿sí? La micro y la macroeconomía, ¿no es cierto? Entonces, cuando vayamos a hacer el capítulo 3, ya estamos haciendo microeconomía. Con ese tema de, ¿qué estudiaba la microeconomía? A ver si recuerda alguien. ¿Alguien me puede decir qué estudiaba? Las pequeñas empresas. Ya, las empresas, sí, las empresas. ¿Qué más estudiaba la microeconomía? ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, los aspectos individuales que se dan en una economía, ¿no es cierto? Como ser las empresas que acaba de decir su compañera, ¿sí? Las empresas. Los consumidores, ¿sí? Los consumidores también, ¿sí? Los precios. Por eso también la microeconomía, teoría de los precios también llaman, ¿sí? Los precios, la demanda, la oferta. Entonces, eso justamente vamos a ver ya a partir del tercer capítulo, ¿no? Ahora estamos haciendo una introducción, estamos viendo conceptos bien generales. Entonces, a partir del capítulo 3, parte microeconómica. La parte microeconómica que vamos a ver, ¿no es cierto? Sí, se me ha dicho que los cuatro capítulos creo que hay de microeconomía, o 3 capítulos, después la parte macroeconómica. Sí, la parte macroeconómica. ¿Por qué? Porque el próximo semestre ustedes tienen una materia en el segundo semestre que se llama microeconomía. Una pequeña introducción vamos a hacer para que después hagamos la parte de microeconomía el próximo semestre. ¿Sí? Entonces, eso es el tercer capítulo, que es un poquito más práctico. Pero y de todos modos ya vamos a ir adelantando algo sobre la empresa. Este capítulo 2 nos dice la empresa, producción y el mercado. Vamos a ver cómo funcionan los mercados, dónde se inician los procesos productivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes son los que producen los diferentes bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población? Justamente la empresa, lo que estuvimos hablando hace rato, ¿no es cierto? Cuando hacíamos empresa y familia. Las empresas, ¿sí? Producen bienes y servicios para la satisfacción de las familias, ¿no? De los consumidores, ¿sí? Entonces, ahí está el concepto de industria, el concepto de empresa. Después vamos a ver qué es la industria, ¿no? Ahí está el concepto de industria, de empresa. Son todas las unidades económicas que son productoras de bienes y servicios, ¿sí? Por supuesto, los empresarios van a producir, van a invertir su capital para tener ganancia, ¿no es cierto? Lucro, para lucrar, ¿no es cierto? Porque no creo que haya un empresario que no quiera tener ganancias, ¿sí? Si no tiene ganancias, bueno, o lo va a cesar su empresa, o se va a dedicar o va a dedicar a otra actividad económica, ¿no es cierto? Se va a dedicar. Entonces, las empresas van a producir bienes y servicios para vender a la población con fines de lucro fundamentalmente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, las empresas coordinan factores de producción, factores de financiación y de marketing, ¿no es cierto? Para obtener estos fines que tienen, ¿sí? Para poder ganar, para tener ganancias, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a asumir en estos factores de producción, financiación y de marketing, así de formas de asumida, ya sabemos
¿Cuáles son los factores de producción? Hemos visto en el primer tema, en la primera parte, ¿no? Los factores de producción tradicionales, si quieren, que son los recursos naturales o tierra, ¿sí? Que es el trabajo y es el capital, ¿no es cierto? Entonces, la interrelación de estos tres factores de producción nos va a dar un determinado bien, ¿sí? ¿Sí? Todo proceso productivo de cualquier bien necesita estos tres factores de producción fundamentales, generales y globales. Recursos naturales o tierra, trabajo y capital. E incluso, en la primera parte habíamos dicho que los recursos naturales tienen una remuneración. El trabajo tiene su remuneración y el capital tiene su remuneración. ¿Recuerdan cuál era la remuneración a los recursos naturales o tierra? Que estaba subrayado. Siempre les decía, todo lo que está subrayado, jóvenes, es importante y por lo general entran preguntas de ahí al examen. ¿Recuerda alguien de los recursos naturales cuál era su remuneración? Renta. Correcto, ¿no es cierto? La remuneración al factor de producción de recursos naturales era una renta. ¿Sí? La tenemos subrayada. ¿Al trabajo cuál era? ¿Al trabajo? Salario, ¿no es cierto? Correcto. Sí. Al trabajo, la remuneración por el trabajo es un salario. Y finalmente teníamos, ¿cuál era la remuneración al factor de producción capital? Interés. Interés, ¿no es cierto? Interés, Correcto. sí. ¿No? Interés. ¿Sí? Entonces yo siempre les pregunto, mencionen los factores de producción, vale decir estos tres factores. Estos son los factores de producción, esos tres. ¿Sí? Pero a veces les pregunto, me mencione las remuneraciones a los factores de producción. Entonces no me van a poner recursos naturales, trabajo y capital. Sus remuneraciones me dirán una renta, un salario y un interés. ¿Sí? Algunos ponen, escriben y dicen recursos naturales, remuneración, renta. Trabajo, remuneración, salario y capital, remuneración e interés. Correcto, ¿no es cierto? Pero si les pregunto las remuneraciones y me ponen estos tres, está mal, ¿no es cierto? Bien. Ahora tenemos los factores de financiación, ¿sí? Es sumamente importante esto, que se refiere a de dónde va a sacar los fondos las empresas para poder hacer inversión, para poder, digamos, hacer su infraestructura, comprar su maquinaria, contratar trabajadores, comprar materia prima, fondos, necesito. ¿De dónde se va a financiar? ¿O son fondos propios o va a tener que optar por un crédito bancario, créditos que puede dar el incentivo que puede dar el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde se va a financiar? ¿Sí? Entonces, sumamente importante esto, ¿cierto? La captación de fondos o recursos económicos para efectuar justamente lo que estamos haciendo aquí, inversiones que se plantean las empresas, ¿no es cierto? Si es para por primera vez para organizar una empresa, accederán a crédito seguramente, o tendrán recursos propios, ¿sí? Si es para agrandar una empresa, accederán también a créditos, ¿no es cierto? Ahora, los factores de marketing, ahí están. Los factores de marketing también es importante. ¿Qué es marketing? Marketing es mercadeo, ¿no? Promocionar el producto, publicitar nuestro producto, ¿no es cierto? Marketing viene es un término en inglés, ¿no? Marketing es mercadeo, ¿no? Hacer mercadeo, hacer promoción, promocionar nuestro producto, publicitar nuestro producto. Importantísimo también, ¿sí? Sumamente importante. Hoy en día, pero en las redes sociales nos meten la publicidad y promocionan productos, pero de manera bien eficientista y llega a la población, ¿no? Uno abre una noticia, cualquier noticia quiere ver en una red social y ¡plum! Automáticamente una publicidad nos pone, ¿no? Y unos 5 a 8 a 10 segundos de publicidad con su marcadorcito, incluso está ahí, ¿no? 9, 8, 7, 5, y ya para que termine. Pero sin que nosotros aceptemos ver esa propaganda, pero nos meten la propaganda, ¿sí? Entonces hay hoy en día en las redes sociales la promoción y la publicidad, pero está de moda, ¿no es cierto? Ya. Es un método de trabajo.
Claro, lógico, hay mucha gente que se dedica, claro, marketing, bueno, los ingenieros comerciales saben eso, ¿no? Entonces, de marketing. Pero hay gente que se dedica a hacer publicidad en las redes sociales. Sí, estamos viendo ahí que están promocionando, no sé, comida, que están promocionando el turismo, que están promocionando, hay muchas cosas, ¿no es cierto? Y es verdad que es una forma de trabajar, ¿sí? En las redes sociales hay muchos. Hay otros que son youtubers, creo que son diferentes, ¿no? Pero hay otras personas que dedican a hacer publicidad, ya a nivel incluso empresarial y a nivel nacional, ¿no? Hacen propaganda para los diferentes restaurantes, por ejemplo, que hay en la ciudad. Ellos personalmente van a los restaurantes, filman, ¿sí? Los diferentes, la variedad de platos que pueda tener ese restaurante y lo suben a las redes sociales, ¿no? Y ellos certifican que, bueno, está bien una buena atención y además los platos que preparan son de buena calidad, ¿no es cierto? Promocionan. Así es, hoy en día está funcionando así, ¿no es cierto? Bien, estamos en estos factores, cualquier momento se nos va a cortar el Zoom, jóvenes. Entonces, a ver, esto vamos a continuar el próximo Zoom, ¿ya? Entonces, por favor, ya hemos actualizado nuestras listas que tenemos. En el próximo Zoom, si alguien no le ha llamado lista o algo, vamos a arreglar eso, ¿ya? Pero ya en este Zoom, siempre los primeros Zoom vamos a llamar listas, ¿sí? Nos veremos dentro de 5 a 10 minutitos, 5 a 8 minutitos hasta que se grabe este Zoom, ¿ya? Entonces les voy a mandar un nuevo link, ¿sí? Les mando un nuevo link y le ingresamos para terminar la clase. Hasta un momento. Está bien, Hasta un momento, jóvenes. Está bien, dice.